Seguimos en Economía Verde. Vamos a hablar ahora de lo que ya habíamos anunciado, la nueva ley de teletrabajo, las implicancias, cómo esto beneficia. Sobre todo vamos a ver del lado del el empleado y el empleador, cómo cambia la situación respecto al teletrabajo. Para eso vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Él es el señor César Puntreano, profesor de Sun Business Law, con nosotros. Buenas tardes, señor Puntreano. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor esa nueva ley de teletrabajo. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Muy bien, ya se publicó esta ley de teletrabajo para conocer cómo ha cambiado a los antecedentes, a lo que ya venía rigiendo en nuestro país. De repente con la pandemia se pudo conocer o se pudo poner en práctica más esto de la normativa del teletrabajo, porque ya esto estaba instaurado, pero de repente lo que faltaban era las pautas, ¿no?, que estén debidamente claras. En efecto, teníamos un marco legal que viene desde el año 2013 sobre el teletrabajo, pero no había tenido suficiente acogida, porque en nuestro país no existía pues esta práctica ni en el Estado ni en las empresas de que los trabajadores laboraran de manera remota. Lo que ocurrió es que en marzo del 2020 prácticamente fuimos empujados por la fuerza de las circunstancias, cuando en razón al advenimiento de la pandemia del COVID nos encerraron. Y se dispuso que se debía trabajar de manera remota, generándose un marco especial, recordemos, sobre el trabajo remoto, que todavía está vigente por ahora hasta el 31 de diciembre de este año. Muy bien. Ahora, mucho también se venía comentando de que cómo iba a pasar, ¿no?, con el trabajador, que ahora vendría a ser teletrabajador, ¿no?, que es la denominación correcta. Entre los equipos, por ejemplo, el empleador le iba a brindar los equipos, los dispositivos de trabajo. ¿Cómo, en qué se ha quedado ahora o qué dispone esa nueva ley de teletrabajo? Porque incluso se habla de compensaciones para lo que es el uso del suministro eléctrico. En efecto, y gracias por la pregunta. Yo diría, primero en términos generales, que la ley que ha sido publicada este fin de semana y que rige desde hoy es una norma que recoge aspectos de la regulación del 2013 en materia de teletrabajo y de la regulación del 2020 en materia de trabajo remoto. Yo creo que recoge aspectos positivos de ambas normas, de ambos sistemas. Por ejemplo, una pregunta bien importante que usted nos hace respecto al tema de los equipos. En la norma del teletrabajo, en la norma del 2013, se señalaba pues que el empleador era el que asumía el costo de los equipos. Y ahora, con la norma del trabajo remoto, esta que está vigente hasta el 31 de diciembre, no dice que el empleador asume los equipos, con lo cual esto ha pasado a ser optativo. Sin embargo, esta ley que acaba de ser publicada, exacto, la nueva ley, para que nos entiendan las personas que nos miran, nos dice que pueden darse tres situaciones. La primera situación es que sea el empleador el que proporcione los equipos, el acceso a internet y también que cubra los gastos del consumo de energía eléctrica. Ese es el primer escenario. Eso es, para decirlo de alguna manera, la regla general. El segundo escenario es que sea el trabajador el que asuma o el que él sea quien proporcione los equipos, el internet y la electricidad, y el empleador le compense por ello. Económicamente, ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario es que el trabajador asuma los equipos, el internet y la electricidad, y el empleador no le compense. Ese es el tercer supuesto. Para que ocurra el tercer supuesto, que el empleador no le compense al trabajador, tiene que haber un acuerdo en contrario, es decir, tiene que haber un acuerdo expreso donde se asuma que el trabajador no va a ser compensado. Si no hay ese acuerdo, el trabajador va a ser compensado. Pero aquí debemos hacer una diferencia, porque hay un tratamiento distinto entre el Estado, el sector público, la administración pública y el sector privado. Esto es importante que los televidentes tengan en cuenta. En el sector privado, como dijimos hace un momento, el empleador o bien proporciona los equipos o bien el empleador compensa al trabajador si él los asume, salvo que acuerden
algo diferente. En cambio, en la administración pública, lo que dice la ley, esta nueva ley, es que los equipos y el internet serán proporcionados por la administración pública si existe disponibilidad presupuestal. Y si no la hay y el trabajador asume los equipos, no se le compensa. Entonces ahí hay una diferencia en el tratamiento. Pero no terminaría perjudicando también al empleado o al teletrabajador, porque usted sabe que finalmente a veces es el más desprotegido, ¿no? Porque la empresa, bueno, en el caso, la entidad más grande puede decir, mira, no podemos llegar, no te voy a dar las condiciones, pero tienes que seguir trabajando bajo esas condiciones, ¿o no es así? Sin duda, yo creo que no debió hacerse diferencias entre la administración pública y el sector privado en cuanto a la compensación, ¿no? A mí me parece adecuado que se haya establecido esta regla de que sea el empleador el que asuma, salvo que las partes acuerden algo diferente. Y también es importante precisar que la norma también señala que esta regla de los gastos no se aplica a los empleadores que sean micro y pequeñas empresas, salvo acuerdo diferente con los trabajadores. Es decir, esta regla de que el empleador asuma los gastos no se aplica a las microempresas ni a las pequeñas empresas. Estamos hablando de cantidad de trabajadores para arriba, desde los... En realidad, en el caso de las microempresas, ya la ley hace bastante tiempo ha dejado de lado el número de trabajadores. Las microempresas se definen en función a las ventas anuales. Sí, son 150 unidades impositivas tributarias como máximo. Estamos hablando, si me permite un segundo, de 690.000 soles al año. Es decir, si un negocio no supera los 690.000 soles al año y está inscrito en el registro de la microempresa, el llamado REMIPE, entonces no se le va a aplicar esta regla de tener que compensar a sus trabajadores por el uso de los equipos, por el internet o por la electricidad, salvo que acuerde algo diferente con los trabajadores. Bueno. Y en el caso de la pequeña empresa, las ventas van entre estos 690.000 soles y los 7.820.000 soles anuales. Muy bien. Señor Puntroyano, ¿quiénes califican a la condición de teletrabajo? Sabemos que principalmente de repente personas en estado de vulnerabilidad por un tema de salud, gestantes, pero ¿quiénes a partir con esta nueva ley decir, mire, el trabajador tiene que solicitar a su empresa o a la entidad en la que trabaja bajo estas condiciones médicas? ¿Cómo es que uno puede aspirar a esa condición? Buena pregunta. El teletrabajo, en principio, por regla general, no es obligatorio. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, el trabajador no puede imponer el teletrabajo. Normalmente se llega de común acuerdo, o el empleador lo dispone, o el trabajador lo solicita y el empleador lo evalúa. ¿Lo solicita solamente por temas de salud, de vulnerabilidad? En realidad iba justamente a ese punto. Solamente es obligatorio el teletrabajo para los trabajadores que están en el llamado grupo de riesgo, es decir, aquellos cuya salud se encuentra en un mayor riesgo de cara al COVID-19. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las personas con diabetes, las personas con hipertensión, síndrome de Down, gestantes. Hay una lista que el Ministerio de Salud ha aprobado hace un tiempo, que son los llamados grupos de riesgo. Para ellos sí es obligatorio el teletrabajo hasta el 24 de febrero del 2023, que es cuando termina la emergencia sanitaria. En los demás casos, el teletrabajo es voluntario. Muy bien, y por último nada más, hay que también respetar, ahora se dispone la desconexión digital, ¿no? No porque haga teletrabajo debo de estar conectado más horas por encima de mi jornada laboral. Es correcto. Esto es una medida positiva que se recoge de la norma sobre trabajo remoto, de esa que está vigente hasta fin de año, que efectivamente recogió este derecho a la desconexión digital, que significa, como usted bien ha señalado, que el trabajador no puede laborar, no puede tener reuniones, no puede contestar correos, no debe en realidad fuera de su jornada de trabajo. Y en aquellos trabajadores que no están sujetos a la jornada, como los gerentes por ejemplo, la norma dice que hay que darles
por lo menos 12 horas de desconexión durante cada 24 horas. Y eso es muy positivo, sin duda. Muy bien, señor Puntrano, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito más o mejor de lo que es esta nueva ley de teletrabajo, y esperamos realmente que sea para bien, ¿no? No es un poco sacarle la vuelta a la normativa, sino por el contrario, darle las mejores condiciones al teletrabajador en adelante. Agradecemos a César Puntrano, profesor de Sun Business Law, con nosotros. Muy buenas tardes. Muy bien, amigos, rápidamente nos vamos a la pausa comercial. Volvemos.